Vamos de inmediato con informaciones del área de la salud, que nos ha tenido, por supuesto, muy pendiente, y nos referimos a los hospitales a lo largo de Chile que están siendo capacitados por autoridades de salud para la detección de los posibles casos de coronavirus en el país. Queremos profundizar sobre este tema y para eso nos acompaña el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. A ver, para despejar cualquier duda, está clarísimo que aquellas personas que, si no estoy con información incorrecta, ayer en el hospital de la FACH, y si no me equivoco en la región de O'Higgins, habrían detectado que en un principio se dijo posibles contagiados con coronavirus. De Biobío, perdón. Y que se descartó. Así es. Todos descartados. Están todos descartados. Hoy en Chile no tenemos ningún caso confirmado de virus coronavirus. Ya. Y eso obviamente va evolucionando. Todos los días pueden haber pacientes catalogados como sospechosos, y a esos pacientes se les realiza muestras que son hasta el día de hoy confirmadas o descartadas en el Instituto de Salud Pública del país. Ahora, cuando se les realiza ese test, ¿qué test es lo que veíamos en el aeropuerto? ¿Se toma la temperatura? ¿En qué consiste estos kits que estuvieron repartiendo? A ver, nosotros hace ya 5 semanas aproximadamente nos venimos preparando para la llegada de este virus. Y esa preparación no solamente es en cuanto a autorización sanitaria y mantener un control de nuestros puertos, sean aéreos, marítimos o terrestres, sino que también preparar a la red asistencial. ¿Para qué? Para ponernos a punto, para estar preparados, porque ya tenemos una experiencia que nos dio bastante buenas herramientas para poder preparar a la red asistencial, es decir, preparar al hospital y preparar a los consultorios, como lo es la pandemia del año 2009 de H1N1. Y en base a eso nosotros nos hemos preparado, y lo que estamos haciendo ahora es entregar las mismas herramientas que tiene el ISP a los distintos hospitales del país. ¿Para qué? Para evitar el traslado de la muestra a Santiago y poder dar una respuesta más oportuna a la Seremi, al equipo médico del paciente que está catalogado como sospechoso. Ahora, ¿cuánto demora este examen y en qué consiste? Es un examen de PCR, que es el mismo que se aplica para otros virus como la influenza, y lo que dura este examen son 4 horas. En 4 horas nosotros podemos descartar o confirmar un virus, y esto permite obviamente tomar medidas de acuerdo a lo que está catalogado en nuestros protocolos del Ministerio de Salud. Ahora, a ver, no todos necesariamente saben lo que es un PCR. ¿De qué se trata el examen? A ver, el examen se hace una amplificación de la secuenciación genética. ¿Ya? Es bastante técnico el vocabulario, pero lo que permite esto es tener una respuesta más pronta del examen tradicional que se realiza. ¿Y el paciente, no hay una muestra de sangre en este caso, solamente una No, muestra? es una muestra del tracto respiratorio que se obtiene del paciente, y eso se envía al laboratorio, y en 4 horas nosotros entregamos el resultado al equipo médico y a la Seremi. ¿Qué nivel de certeza tiene este examen? Es certeza absoluta. O sea, este examen va a confirmar o va a descartar los casos, y es el que se aplica en otras partes del mundo y que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En los primeros casos, quiero ser bastante preciso con esto para no generar confusión, y de todas formas se van a confirmar en el ISP. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un resultado positivo para tener una muestra de este examen positivo, que es lo que hasta el momento no tenemos en el país. Pero a continuación de eso, todos estos exámenes van a poder ser confirmados en estos 6 hospitales que hemos habilitado desde Antofagasta a la ciudad de Puerto Montt. Ahora, cuando se realiza uno de estos test, uno de estos resultados, ¿se debe realizar un segundo? ¿Es solamente uno para cada persona? ¿Y por qué se lo pregunto? Por ejemplo, veíamos el fin de semana cuando se realiza esta evacuación que ha sido parcelada y que hoy desde el Diamond Princess, este crucero que está en las costas de Japón, salen finalmente los ciudadanos chilenos, pero que en Estados Unidos hicieron las pruebas de los ciudadanos estadounidenses en Japón, estaban todos negativos, volaron a Estados Unidos y en el trayecto se habían dado unos falsos negativos. Por lo tanto, por eso viene mi pregunta, ¿qué tan certero es? Y si se hace solamente una vez el test. A ver, el test da positivo cuando el paciente tiene síntomas. El virus se puede estar incubando y obviamente eso va a dar negativo. Por eso el test se hace cuando la persona presenta síntomas de dificultad respiratoria, fiebre, que son los elementos para categorizar a un paciente como sospechoso, ¿ya? Por lo tanto, puede existir que al paciente se le haya hecho un examen que dé negativo y posteriormente desarrollar. Pero eso no es una alarma pública. ¿Por qué? Porque el paciente no contagia mientras el paciente no presente síntomas de estar contagiado con el virus.
Ahora, cuando pensamos en que la enfermedad, como dijo la Organización Mundial de la Salud, todos los países deberían estar preparados para que potencialmente llegara. Sí. ¿Estamos preparados para que llegara hoy? Así es, estamos preparados. ¿Qué pasa si llega en junio, julio, cuando los cuadros broncopulmonares o respiratorios son más difíciles? ¿Qué tan capacitada está la red para poder atender a unos o a otros, tratar de que no se mezcle, porque se pueden infectar de las dos enfermedades? Bueno, precisamente lo que ocurrió el año 2009 fue eso. Tuvimos nuestra campaña de invierno normal y al mismo tiempo tuvimos el virus de la H1N1 y eso provocó una mayor demanda asistencial, es decir, tuvimos en las urgencias una mayor cantidad de consultas y obviamente eso se traduce también en una mayor cantidad de pacientes que se terminan hospitalizando. Para eso nosotros hemos tomado las precauciones, hemos reunido con las Fuerzas Armadas, nos hemos reunido también con las facultades de medicina, de enfermería, ¿para qué? Para poder disponer de una mayor cantidad de camas, es decir, infraestructura, para poder disponer de una mayor cantidad de personal, es decir, alumnos de último año de enfermería y de medicina, cosa de poder satisfacer esta mayor demanda que en caso de producirse es muy probable que eso sea en el invierno. ¿Por qué? Porque estos virus se contagian en la medida que tengamos un contacto más estrecho con personas que son portadoras de coronavirus. Y eso se produce en el invierno, cuando tenemos ambientes cerrados, cuando nuestras casas están cerradas, cuando los alumnos están en la sala de clase con las ventanas cerradas. Generalmente tendemos a pensar en los pacientes, en los civiles, si se quiere llamar así. Pero ¿qué pasa con el personal médico? Porque me imagino que ellos también tienen que estar bastante asustados o tomando mayores precauciones cuando vemos que en países como China, donde comienza esto, muere el médico que da la primera alerta, murió el director del hospital en el cual se desarrollan los primeros casos. O sea que el personal médico, y cuando uno ve videos de todas las preparaciones y las medidas que se toman, son súper rigurosas aparentemente. La Organización Mundial de la Salud ha centrado toda la estrategia de preparación de los países miembros en la capacitación de los funcionarios. Y es por eso que desde el Ministerio de Salud también obviamente hemos seguido estas recomendaciones y nosotros hemos dispuesto de capacitaciones por distintos medios, es decir, vía e-learning, vía capacitaciones presenciales para todo el personal de salud. Al mismo tiempo hemos mandatado a Senabast para la compra de elementos de protección personal, que son las mascarillas, que son los guantes, que son las batas, para los funcionarios, porque como tú bien dices, es muy importante que todo el personal de salud esté capacitado. Los que no lo hayan sido capacitados porque se encuentran en vacaciones se van a dejar disponibles estas videoconferencias que nosotros hemos realizado a nuestro personal porque es fundamental. O sea, nosotros vamos a centrar nuestra preparación en la capacitación del personal y en la entrega de elementos de protección personal para evitar, obviamente, que nuestro personal se contagie. Cuando hace unos días UNICEF mandaba un correo electrónico, tengo entendido, solicitando insumos médicos desechables en nuestro país. ¿Eso se llevó a cabo? A ver, nosotros mandatamos a Senabast para más de 20 millones de insumos. ¿En base a qué? En base a las mismas estadísticas que tuvimos del año 2009. Es decir, nosotros tomamos la cantidad de consultas adicionales a un año normal, que son más de 400.000, y en base a eso aplicamos el uso tanto de mascarillas como de guantes que está recomendado por la Organización Mundial de Salud. Eso arrojó que nosotros necesitamos 20 millones de elementos de protección personal y esa es la solicitud que se le ha hecho a Senabast para poder entregarle. A medida que estos elementos vayan llegando al país, se van a acumular en las bodegas Senabast y en caso de tener una pandemia, nosotros vamos a distribuir todos estos elementos de protección para cuidar a nuestros funcionarios. Perfecto. O sea que no se pudo hacer esta ayuda de alguna forma que estaba solicitando UNICEF aparentemente por falta que ellos estaban viendo para poder repartir en otros lugares, porque hasta lo que tengo entendido y según la información que leí, UNICEF habría solicitado a Chile el poder suministrar insumos de médicos desechables. A ver, la Organización Mundial de la Salud tiene una unidad de logística y efectivamente existe una mayor demanda de la capacidad productiva de estos elementos de protección personal. Y a través de la Organización Mundial de Salud se está concentrando toda esa coordinación. Es muy importante seguir los flujos normales y de las instituciones que corresponde, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, para poder canalizar la ayuda que pueda necesitar uno u otro país.
Para evitar lo que usted nos decía antes, esta psicosis colectiva, que es tal vez uno de los peligros más grandes, se están preparando campañas vía internet o a través de los medios, videos que puedan, lo que muchas veces se sabe y lo repetimos año a año para tratar de prevenir enfermedades infecciosas, el lavado de manos, etcétera, pero que en el minuto de la reacción no necesariamente están tan presentes en la ciudadanía. A ver, es lógico, es normal que ocurra una expectación por una situación como esta, en donde llega un virus del cual no se tiene mucho conocimiento. Pero lo que nosotros hemos realizado son distintos simulacros a nivel del país. Y en muchas ciudades ustedes pueden estar viendo que se han realizado esto y desde un CEFAM, desde un consultorio, en donde es trasladado por una ambulancia SAMU a uno de los 50 hospitales que nosotros hemos predeterminado como hospitales. ¿Para qué? Para poder de alguna forma acostumbrarnos a que va a ocurrir esto. Es muy probable que llegue este virus al país y para eso nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias. Primero de contención, obviamente, identificación del caso y evitar que este virus se propague, es decir, que el R0, que es la cantidad de pacientes que son contagiados por el primer contagiado, sea bajo y obviamente una vez que el paciente es llevado a nuestros hospitales, poder tratarlo correctamente al paciente y mantener las medidas de seguridad para nuestro personal. La respuesta que han visto en los hospitales, porque siempre que se hace un simulacro, y sobre todo por primera vez, hay varias cosas que ajustar, que mejorar. ¿Cuál ha sido la respuesta y cuál ha sido el balance que han encontrado? A ver, como tú bien dices, los simulacros se hacen para eso, para ver dónde están los elementos que hay que corregir, las acciones que hay que mejorar. Y a través de todo el país nosotros hemos realizado distintos simulacros, tanto en la atención primaria como en el ambiente hospitalario. Y obviamente aparecen situaciones que se deben corregir y para eso están las capacitaciones, están los elementos de protección personal adecuados que debemos entregar a nuestro personal y se hacen las correcciones y nuevamente se vuelve a hacer un simulacro hasta que se hace correctamente. ¿Qué tan fácil o qué tan posible sería tener a pacientes aislados en el sistema de hospitales públicos en nuestro país cuando vemos que muchas veces colapsan durante el invierno producto de las enfermedades respiratorias? Por lo tanto, tener áreas designadas solo y exclusivamente para este tipo de pacientes ¿es realmente una opción en época de pic respiratorio? La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado que hayan salas exclusivas para estos pacientes. ¿Ya? Lo que se ha recomendado como medidas de aislamiento son medidas que se pueden incluso tomar en habitaciones con varias camas, ¿ya? Son medidas de mantener una distancia adecuada de un paciente a otro, de mantener obviamente el baño exclusivo y tomar las medidas de elementos de protección personal para los funcionarios. Esas medidas sí se pueden tomar en nuestros hospitales del país y en caso de que se requieran medidas adicionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como podría ser una sala de presión negativa, una positiva, dependiendo obviamente, eso también nosotros estamos en condiciones. Nuestros hospitales tienen salas, habitaciones de presiones negativas y nosotros estamos en condiciones de hacerlo si es que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Y las organizaciones de salud privadas, me refiero a clínicas, ellos cada uno toman la decisión respecto de qué cantidad de kits van a tener o qué insumos van a tener o qué hospitales van a tener mayor disponibilidad para casos de coronavirus o lo mandan ustedes también. Nosotros, como autoridad sanitaria, mandatamos esto no solamente para los hospitales públicos, sino que también para las organizaciones privadas. Y ellos deben reportar, tal como lo hacen para otras enfermedades de notificación obligatoria, también deben realizarlo para esto y ellos deben regirse por los protocolos que ha dictado el Ministerio de Salud, tanto hospitales privados, hospitales públicos, como hospitales institucionales, como podría ser los de las Fuerzas Armadas. No es una materia netamente de ustedes, pero me imagino que también están preocupados en el sentido de decir, alguien viene de viaje, llega a nuestro país y sí, llega un poco congestionado, tiene ciertas molestias, le dolió la cabeza, pero no se atreve a levantar la mano y decir, ¿sabe que sí? Yo estoy con cierta sintomatología. Porque hasta lo que tengo entendido, sí, se está resguardando en aduana, se tiene toda la observación necesaria en los principales aeropuertos y todo, pero sí, uno pasa por aduana 5 minutos, si es que 10 como mucho. O sea, no necesariamente, a menos que tenga una condición bastante fuerte o desarrollada, va a tener que estornudar frente a ellos o va a tener que mostrar las molestias. Por lo tanto, para tratar de concientizar a la población que una persona que podría estar contagiada, que no levante la mano y haga pública la situación, puede llevar a que se contagie mucha gente más. Y esa es la principal incentivo para que las personas se puedan acercar a nuestros recintos de salud en caso de
cumplir con las condiciones de un paciente sospechoso, que es presentar estos síntomas de malestar respiratorio, de fiebre y obviamente haber estado en un país con casos confirmados de coronavirus, como en este caso China. ¿Por qué? Porque la mayor probabilidad de contagio la van a tener sus propios familiares, su propio entorno familiar que habitan en la misma casa. Por lo tanto, un incentivo para poder acercarse a eso es obviamente estar consciente de que esa persona podría contagiar a sus familiares. Ahora, respecto de la experiencia internacional que se ha visto, por ejemplo, en Irán se diagnosticaron 2 casos, los cuales murieron al día siguiente. Ahora, según la última información, sí, eran personas mayores, según lo que se explicó, no se tomaron las precauciones previas porque no se dio aviso en ningún caso. En Francia hubo un hombre, un ciudadano chino, que llegó a Francia, se aisló en cuarentena, pero finalmente también murió. Su hija estaría contagiada también, con lo cual hay países como Rusia que ha dicho se cierran todas las fronteras con China, y hay otros que dicen no, no es la forma. Nosotros tenemos fronteras naturales, pero sí también tenemos mucha llegada de extranjeros. ¿Cómo se trata de prevenir o es netamente una política de reacción? A ver, lo principal es detectar los casos que vienen de países que tengan casos confirmados. Y en base a eso nosotros hacemos un protocolo que es mantener un entorno controlado. Un paciente que es confirmado como coronavirus debe notificar con quienes ha tenido contacto por bastante tiempo, estamos hablando de 10 minutos, en menos de 1 metro, y que son las facilidades que se otorgan para poder contagiar el virus. En base a eso se hace lo mismo que sucede con otras enfermedades como podría ser la meningitis. A nosotros cuando viajamos en bus nos piden el nombre. Eso es ¿para qué? Para en caso de tener una persona que posteriormente desarrolla meningitis, nosotros podamos contactar a esos pasajeros de ese bus. Y es la misma situación que nosotros aplicamos para este caso de coronavirus. Nosotros tenemos un manifiesto tanto de aviones, tanto de embarcaciones, y esas embarcaciones se van a contactar en caso de confirmar un caso de coronavirus. Bueno, ojalá que no tengamos que reportar ningún caso en nuestro país, probablemente. Es muy difícil. Sí, va a ser muy difícil que eso ocurra, pero que sea lo más controlado posible y que todos tengamos la conciencia de pensar no solamente en nosotros, sino que también en el resto. Y estar calmado, o sea, estar alerta, estar consciente de cuáles son los síntomas, pero mantener la calma. ¿Por qué? Porque la red está preparada, la red de salud pública, estamos realizando las acciones y en caso de desarrollarse casos positivos, en caso de llegar a una situación de pandemia, nosotros vamos a estar preparados con todas las acciones que hemos realizado durante este tiempo para poder dar una respuesta satisfactoria. Muy bien, Arturo Zúñiga, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.